Trajano Potentini, cortesía del Vedor Digital, el primer portal cívico de la República Dominicana. En esta, pues, su cápsula constitucional. Y ahora para referirme a la justicia constitucional, y para ello definitivamente que tendríamos que remontarnos a la emergencia, al desarrollo, concomitantemente, conjuntamente, si se quiere, del derecho procesal constitucional. Una rama novedosa para el país, tan novedosa que ni siquiera pues está considerada, está contemplada en los pensus de la carrera de Derecho a nivel de licenciatura, sino que más bien a nivel de académico, el área de cuarto nivel es que se ha venido encargando de darle un perfil de especialización y de trabajar el tema como un trabajo también extraordinario, inmenso, que se ha desplegado, se ha desarrollado desde el Colegio de Abogados de la República Dominicana, con muchos diplomados por todo lo ancho y largo de la República Dominicana en el ámbito del derecho procesal constitucional, y la Universidad Autónoma de Santo Domingo con un máster en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, y también pues la Universidad de Castilla-La Mancha, que en coordinación con muchos centros académicos del país, también pues viene desarrollando algunos temas sobre el particular. Pero tendríamos que remontarnos para hablar de derecho procesal constitucional en la República Dominicana, de la emergencia, la creación del Tribunal Constitucional en el año 2010 por la nueva Constitución y su integración posteriormente ya en el 2011. Hablar de Tribunal Constitucional siempre tendría que, o de derecho procesal constitucional, tendría que traer como colofón pues una justicia constitucional que se encargue como mecánica, como rama del derecho público, de darle vigencia, de entronizar esta parafernalia procedimental que tiene por objeto siempre pues la protección de la supremacía constitucional. Digo que es una rama, es una materia nueva, porque como rama del derecho tendríamos que remontarnos a donde va experimentando algún desarrollo, sobre todo con el desarrollo, despliegue y aparición de los tribunales constitucionales, pero con algo de fortaleza a mediados del siglo pasado, 1950 y tanto, pero aún más con sus vestigios iniciales que datan pues de tiempos más antiguos. Tendríamos que irnos tal vez a 1920 con la creación en Austria del primer Tribunal Constitucional. Uno de sus jueces pues lo fuera Juan Kelsen. Kelsen, que es uno de los grandes juristas más connotados a través de la historia, un cientista de las ciencias jurídicas, y fue uno de los primeros jueces del primer Tribunal Constitucional. Pero ya en 1928 Mauro Capelletti es quien aparece con la jurisdicción de la libertad, orientada al habeas corpus, que es un componente también, una acción constitucional, amparo de la libertad, y como tal es parte de ese engranaje de justicia constitucional, porque responde al interés más alto, la previsión, la tutela de un derecho fundamental por demás, un derecho de primera generación, un derecho el más vital de todos, que tiene un carácter instrumental, como es el derecho a la libertad, como lo sería también el derecho a la vida. Estos son, a mi juicio, los derechos más importantes, y habrá que ver porque en el derecho a la vida, para que una operación cueste 2 o 3 millones de dólares, tiene que ser una cosa extraordinaria. Ninguna intervención cuesta ese dineral. Sin embargo, aquí hay en la República Dominicana incluso defensas por las que han pagado más de 10 millones de dólares. Y en otros países, porque ahí está el honor, la libertad, un sinnúmero de temas que convergen ahí. Pero el habeas corpus por eso se corresponde, y de ahí esa obra de 1928 de Mauro Capelletti, uno también de los precursores de la justicia constitucional, que tendríamos también que remontarla más allá, más atrás, a esa justicia constitucional de la mano, de cara, conjuntamente, desarrollándose con el derecho procesal constitucional, que para su existencia siempre vendrá con una justicia constitucional o con un tribunal constitucional o con un órgano que aún independiente, como lo fue en su oportunidad la Suprema Corte de Justicia en la República Dominicana, en virtud de la modificación constitucional del 1994, que le dio entonces el control concentrado de la constitucionalidad, y que por vía directa pues se expresara como justicia de sección de los temas constitucionales, que conociera de esa temática. Entonces era también un órgano
para conocer la temática constitucional, y de ahí que lo que se trabajara en ese orden, en esa materia, pues era parte de esa mecánica que se llama derecho procesal constitucional. Pues ya tendríamos también que remontar eso más atrás, al año 1610, Tomás Bonham, un médico en Inglaterra, que tuvo pues un caso por el ejercicio ilegal de la medicina, y el Colegio de Abogados lo apresó, el Colegio de Abogados no, el Colegio Médico en ese entonces, porque tenía que ver con la medicina, y lo enjuició, lo encausó, y le metió incluso multas, amén, también de suspenderle lo que sería el S4 o la posibilidad de ejercer la profesión en el momento. Un tribunal de apelación dijo que no, que era contrario al derecho, a las leyes, a las normas supremas, en razón de que no se podía ser juez y parte, porque resulta que lo que tenía que pagar este médico de multa que le habían puesto eran dineros que iban a engrosar el patrimonio del colegio médico, eran para el colegio médico, entonces no era posible. Ese también es un antecedente importante a nivel de justicia constitucional. Pero tendríamos entonces que ver que en el ámbito de justicia constitucional, que se expresa ciertamente con un brazo armado, como es un tribunal constitucional o como es un órgano encargado de ese componente de la materia constitucional, tendríamos que decir que hay dos formas. Uno que es el control difuso de la constitucionalidad, que se le llama el esquema norteamericano, porque es de matrícula norteamericana, con el caso Marbury versus Madison en el año 1803, un caso emblemático que es el que la Suprema Corte de Justicia acoge y se expresa sobre el particular de lo que había sido ese caso, el Marbury Madison, un juez de paz, reclamando el que se le había separado del cargo de manera irracional, y también entonces hace referencia a ese precedente que le da entonces, si se quiere, la competencia a los tribunales ordinarios o de justicia ordinaria no especializada, como es una Suprema Corte de Justicia, el Supremo de Estados Unidos, de conocer en cualquier escenario, en cualquier temática, sobre un ámbito que tenga que ver con lo racional del componente constitucional. Eso se le llama control difuso o el esquema norteamericano de la constitucionalidad, que se remonta a un 24 de febrero de 1803 en los Estados Unidos. Pero ya el control concentrado es atribuible directamente a un órgano para esos fines, una justicia especializada, estricta y exclusivamente, que se expresa siempre como característica con una sola decisión, una decisión definitiva, una decisión que constituye en los términos del artículo 184 de nuestra Constitución, constituyen precedentes vinculantes para todos los poderes públicos, erga omnes, o sea, extensivo a todo el mundo, que es la característica de los tribunales constitucionales, porque tienen la atribución de que de manera principal, directa, se les someta una acción de inconstitucionalidad. Otro de los temas que el artículo 185 le aguarda como referentes de lo que son su competencia. Ese es el Tribunal Constitucional de la República Dominicana en el ámbito de sus facultades, con la característica de control concentrado de la constitucionalidad y el control difuso de la constitucionalidad, que es el que es de matrícula norteamericana, que está consagrado y contemplado en el artículo 188 de la Constitución, y que lo hace extensivo a todos los jueces del esquema, del sistema. O sea, cualquier juez es juez constitucional a la hora de velar por la fidelidad, la supremacía constitucional, los jueces ordinarios, todos. Lo único es que eso lo hacen por la vía de control difuso, que se expresan con una decisión por una excepción de incompetencia, de inconstitucionalidad sobre un aspecto, con un efecto interpartes entre los que estén considerados en ese juicio en particular. Pero es el Tribunal Constitucional el que posteriormente pues tiene la facultad de expresarse ya como instancia de cierre, como instancia garante de los derechos fundamentales y de la supremacía constitucional, con esas decisiones que constituyen precedentes vinculantes. Esas son las aristas, esas son las consideraciones que nosotros tenemos a nivel de lo que es la justicia constitucional, que se ha instaurado en la República Dominicana a partir del año 2010 con la Constitución, y que venía dando algunos pasos, pero con una justicia de sección, con esa facultad extensiva a la Suprema Corte de Justicia, que ustedes recuerdan que el Tribunal Constitucional le correspondió heredar
unos 380 y tantos casos que ellos no habían fallado sobre la materia constitucional. Tendríamos que decir que es un imperativo que ese derecho pues continúe logrando algún grado de desarrollo. El Tribunal Constitucional hasta ahora dominicano pudiéramos decir que ha venido pues trillando el camino, ha hecho una gran labor, tiene una cantidad de sentencias ahí significativas que reorientan, reescriben el derecho y que pertenecen o son parte entonces de ese componente que nosotros le llamamos derecho procesal constitucional, que está llamado señores a pues jugar un rol importante y por qué no apartar la influencia que normalmente ha tenido el derecho común, que ha sido el derecho civil tradicionalmente. Ya este es el derecho de los derechos, porque este es el derecho que viene imbuido de ese abrigo constitucional, de esos principios rectores, de esos principios, de esos valores que pauta la Constitución como uno de sus rasgos más connotado en la actualidad, como lo es eso, el hablar de valores, que lo hace extensivo también a su ley orgánica, la ley orgánica del Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales. Aquí debería haber, más que una ley orgánica, tendríamos que avanzar a un código procesal constitucional, porque son muchas las materias que habrá que ir considerando e integrando en todo este componente. Pero la ley 137-11 es la ley orgánica del Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales, que prevé dentro de la mecánica, las garantías jurisdiccionales, los mecanismos de justicia constitucional en todas las áreas, en toda la materia, no solamente para el componente constitucional, sino las vías que te llevan a la escalera que tú puedas subir a ese Tribunal Constitucional, no solo con una acción de inconstitucionalidad de manera directa, sino más aún con los amparos, con la revisión de decisiones jurisdiccionales, por el componente de derecho fundamental, todo lo que está en justicia ordinaria, hoy por hoy, en los tribunales dominicanos, si hay una violación grave a la integridad constitucional, a los derechos fundamentales, aquellos temas que atañen al tema constitucional, tendrán eventualmente, cuando se agoten todos los recursos, todas las vías jurisdiccionales previas, tendrá vocación de ser conocido finalmente en instancia de cierre en el Tribunal Constitucional. Por eso tendríamos que hablar hoy de poder jurisdiccional, porque el Tribunal Constitucional que se expresa en este desarrollo de justicia constitucional es la instancia más poderosa de todas, aun cuando tenemos el poder judicial, que en los términos del artículo 6 de la Constitución es uno de los poderes del Estado, de los poderes públicos, de los 3 poderes del Estado, de conformidad con la división clásica que hiciera Montesquieu, y que es la inspiración que tenemos nosotros en la República Dominicana, en nuestro constitucionalismo, la división clásica de los poderes, los 3 poderes del Estado, pero ya hay, se pudiera decir que más que poder judicial, poder jurisdiccional, porque este Tribunal Constitucional tiene esa primacía de cara al derecho procesal constitucional, al inminente o eventual desarrollo que se viene dando con el mismo. Y por eso es conveniente siempre conocer, manejar las jurisprudencias del Tribunal Constitucional. Un derecho que más que todo se le ha dado, aun cuando tendríamos que remontarnos, reitero, a Europa, que es de donde sale pues el esquema de control concentrado de constitucionalidad, paradójicamente no es donde ha tenido pues la mayor cobertura, el mayor desarrollo del Tribunal Constitucional, o los procedimientos constitucionales o el procesar constitucional. Ya allí pues en Europa le han dado una connotación tal vez de ponderación, de derechos fundamentales, de armonización, de conflicto, de argumentación, pero ya la mecánica propia del procesal constitucional es en Perú, en Colombia y otros países, en el mismo México, aun cuando no tiene tribunal constitucional. Pero sobre todo Colombia y Perú, y estos países que ya tienen tribunal constitucional, Perú, Colombia, República Dominicana, Bolivia, Chile, bueno, una cantidad. En caso de Costa Rica lo que tiene es una sala constitucional, Venezuela una sala constitucional, pero está el rasgo distintivo de que hay una justicia constitucional que se expresa entonces con ese componente especializado a través como un caso de México también, a través de la justicia ordinaria o a través de un tribunal constitucional, que es el caso concreto y particular de la República Dominicana. Es un tema que necesita pues más desarrollo, tal vez hacerlo un poquitito más didáctico, menos complejo, porque es un área especializada, no es ni siquiera derecho constitucional, es derecho procesal constitucional y toda esa mecánica, toda esa parafernalia procedimental que sirve hoy para mantener la integridad de la Constitución, para mantener la supremacía constitucional. Lo voy a dejar hasta aquí. Trajano Potentini en una entrega más de Cápsula Constitucional, cortesía del Vedor Digital, el primer portal cívico de la República Dominicana. Hasta la próxima.